Bueno, cordial saludo para todos. El día de hoy vamos a hacer la segunda sección de la conferencia de la fase 2, contaminación del agua, del curso 401-549 de Química Ambiental, Evaluación y Control de la Contaminación. Va a estar dirigida bajo mi rol en este cargo de directora y pues la idea del día de hoy es profundizar sobre las actividades que ustedes tienen que realizar. Vamos a profundizar un poco sobre lo que son dureza y a ver los cálculos, que de pronto es la parte que más se les dificulta a ustedes. Como siempre les recuerdo en las webconferencias, no estoy viendo, entonces si escriben en el chat no los voy a poder ver, entonces cualquier cosa me interrumpen, cualquier pregunta la van haciendo sobre la marcha de lo que vamos diciendo para que de pronto no se vayan a quedar la pregunta sin resolver o alguna duda que tenga la van haciendo de la manera que haya la oportunidad. Igualmente, si en algún momento se me va el audio, pues me indican para poder volver a repetir. Entonces, ¿están viendo correctamente la presentación y me están escuchando bien? Sí, profe. Sí, señora. Tiene cerrado el micrófono, profe, qué pena. Listo, ya. Entonces, como les decía, el día de hoy vamos nuevamente a repasar la contextualización y la dinámica para el desarrollo de la fase 2. Vamos a ver la descripción de una alternativa de prevención al problema. Vamos a profundizar en lo que son los ejercicios, entonces, sobre todo los ejercicios de este paso 4, que es los cálculos de dureza, la parte de la reacción redox y el artículo que ustedes tienen que leer y analizar para poder responder las preguntas. Entonces, nuevamente, pues ustedes ya se encuentran realizando la fase 2, contaminación del agua. Espero que ya todos en su mayoría pues hubiesen ingresado al momento intermedio, fase 2, contaminación del agua, y hayan revisado cada uno de los ítems que aparecen ahí en el campus. Entonces, ya sabemos que ingresamos a la parte de guía de aprendizaje de la fase 2 y vamos a descargar. Ahí se les va a abrir una ventana en donde les va a aparecer a ustedes descargar PDF. Entonces, pueden descargar la guía y la pueden guardar y pues la pueden ver en cualquier momento, así no tengan internet. Contenidos y referentes bibliográficos. Entonces, son todas estas referencias bibliográficas que ustedes pueden revisar para poder realizar la fase. El foro de discusión es el foro en donde ustedes tienen que estar subiendo todos los aportes que van realizando. Yo se los voy realimentando. Yo trato en la brevedad posible de realimentarlo máximo 2, 3 días por mucho. La idea es que ustedes vayan subiendo todos sus aportes para poder tener la realimentación. Y finalmente, en la fase 2, contaminación del agua, rúbrica de evaluación y entrega de actividad, es donde ustedes pueden descargar la rúbrica, pueden conocer cuál es el puntaje que van a obtener para esta fase y cuáles son los criterios que se tienen en cuenta para la evaluación. Ahí mismo ustedes van a cargar la actividad que van a entregar. Recordando que establecemos una dinámica de realización de la actividad por pasos, en la cual cada paso se le tiene asignada una fecha para que ustedes vayan subiendo estos aportes. Actualmente nos encontramos a 9 de septiembre, entonces en teoría todos de entre el 5 y el 11 de septiembre van a realizar este paso 2, análisis del problema. Entonces se espera que la mayoría de ustedes ya nos encontremos acá, ustedes ya se encuentren en esta realización del paso 2 para poder realimentarles. Ya algunos compañeros nos compartieron esta parte, otros van por acá en la identificación del problema y algunos todavía ni siquiera han identificado el problema. Entonces sí es importante que ustedes ingresen, hagan la identificación del problema y comiencen con todos sus aportes para poderlos realimentar. Recordarle que ustedes hacen esto en un anexo que se les comparte a ustedes allá en el foro y pues ustedes lo van a llenar con la información que van investigando sobre el problema que ustedes identificaron.
Recordarle que la fecha de entrega de este documento final es el 28 de septiembre, para que lo tengan en cuenta y de pronto no se les vaya a pasar la fecha, porque hasta ese momento está activo allá la entrega de actividad. En el paso 1, para los que no lo han realizado, pues ustedes van a identificar un problema de los 5 problemas que hay acá. Entonces, la idea es que usted seleccione un estudiante y pues obviamente este estudiante va ligado a un problema de contaminación. Si usted ya seleccionó el estudiante A, se espera que ninguno de sus compañeros pueda seleccionar el estudiante A. Entonces va a tener que seleccionar entre los otros estudiantes. Si los compañeros ya seleccionaron 4 de las 5 problemáticas y usted pues ingresó a lo último a seleccionarla, pues le va a tocar trabajar con la que quedó. En caso de que usted repita el mismo estudiante y haga el trabajo con el mismo estudiante, pues no se le tendrá en cuenta, sino pues tendrá que trabajar con el que no ha sido asignado, no ha sido elegido por ninguno de los estudiantes. Estas fechas, digamos que ya pasaron, la idea es que del 2 al 4 usted realizara esta identificación y actualmente ya nos encontremos en esta parte, en el paso de análisis del problema. Entonces, ¿en qué consiste esta parte? Pues como les mencionaba, en la web de la vez, de la sección pasada, ustedes van a realizar un organizador gráfico digital. Entonces, ustedes van a consultar naturaleza del problema, sustancias químicas, propiedades físico-químicas, causas y efectos de la contaminación. Y va a realizar un organizador gráfico digital, el que usted escoja, un mapa conceptual, una tabla comparativa, un cuadro sinóptico, un mapa mental, el que usted quiera, que contenga los elementos que se les están solicitando para el organizador. Importante, dentro de estos elementos que se les pide a ustedes, se les está diciendo que van ustedes a agregar la estructura química de las sustancias que están ocasionando el problema. Entonces, si por ejemplo son hidrocarburos, no me ponga tolueno, no me ponga benceno, ponga la estructura química del benceno, la estructura química del tolueno. Algunos de los compañeros que ya han realizado los aportes les he hecho esa claridad. Bueno, sí, seleccionó las 5 sustancias, pero no incluyó la estructura química o me puso fue la fórmula molecular. Tienen que aprender a diferenciar qué es una fórmula molecular, qué es un nombre y qué es una estructura química. ¿Para qué? Pues para que usted la corrija y la vaya a cargar allá en ese análisis del problema, en el organizador gráfico que usted haya escogido. Con las fechas sugeridas tienen 2 días, tienen hasta el 11 de septiembre para ir subiendo todos estos aportes y yo se los voy a ir realimentando. Tener claro que este punto tiene una ponderación de 25. Entonces, si usted realiza totalmente de forma correcta este paso, pues va a ganarse 25 puntos. En el paso 3, que es el siguiente paso, usted va a realizar la descripción de una alternativa en prevención al problema. Nuevamente les recuerdo, va a hacer una presentación de diapositivas en cualquier programa que quiera, en PowerPoint, en Canva, en Genially, el que quiera, que contenga descripción del estado actual de la problemática, normativa colombiana vigente. Van a seleccionar un método de tratamiento químico del agua que sea un método terciario. Tenemos que verificar que sea un método terciario y finalmente incluyen 2 referencias. ¿Cuál es el entregable por parte de ustedes? Van a hacer un video de esta presentación en donde se vean ustedes explicando, que se vea ya su cara. Usted se va a presentar en un video haciendo la exposición de esta presentación que realizó en diapositivas. Máxima duración del video, 5 minutos, que contenga todo lo que se les está solicitando. Lo pueden subir a YouTube y ese enlace lo copian en la tabla para que yo pueda acceder. Obviamente dejarlo abierto, hay veces que utilizan programas que no dejan acceder fácilmente, entonces que yo lo pueda visualizar. Si no lo quieren en YouTube, si usted encontró otro programa que es gratis y que se lo deja cargar y que con el enlace a mí me abre libremente, lo puede hacer. No hay ningún inconveniente de que yo pueda acceder. Si yo no veo el video, pues la parte de calificación del video, pues les va a quedar sin ese puntaje, para que lo tengamos claro. Recordar que este paso tiene una ponderación de 30 puntos y que una fecha sugerida para realizar los aportes es del 12 al 18 de septiembre. Si usted ya lo trabajó y lo quiere ir subiendo para que yo se lo realimente, lo puede hacer. ¿Listo?
¿Cómo vamos hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Bueno, continuemos. Entonces, acá, señor, dime. Profe, por ejemplo, en el caso digamos, del gráfico, que podemos ir compartiendo el enlace en el foro para que se vaya revisando. Sí, claro. Todos los avances que tú realices. Si tú, por ejemplo, vas trabajando en Canva y empezaste a montar el organizador gráfico, pero solo te abarcaste naturaleza y sustancias, pues yo te realimento sobre naturaleza y sustancias. Lo que a mí me comparten, yo se lo realimento. No hay Gracias. ningún inconveniente. Listo. Eso sí, ya que Eduard hizo la pregunta, lo mismo que con el video, que el enlace esté abierto. A veces me comparten algunos programas que no dejan acceder, que me piden cuenta y pues esos son muy difíciles para que yo ingrese. Entonces, que esté abierto. O si lo mandan como una imagen, que la imagen tenga la letra suficientemente grande para que yo la pueda ver. Yo ya tengo gafitas, a mí a veces se me dificulta ver la letra muy pequeñita y cuando ustedes ponen, por ejemplo, un cuadro sinóptico, estos cuadros tan pequeñitos, yo no se puede ver lo que está escrito ahí. Entonces, que se pueda visualizar. Si es muy pequeñito, pues envíen el enlace para que yo lo pueda ampliar y pueda ver lo que está ahí escrito. ¿Listo? Entonces, continuamos. En el siguiente paso, se van a realizar 3 ejercicios: un problema matemático, un proceso químico redox y un artículo científico. El problema matemático son cálculos para la determinación de la dureza y la alcalinidad de una muestra de agua. En el ejercicio 2, proceso químico redox, a ustedes, según el estudiante, se le asigna una reacción química redox y pues usted tiene que consultar sobre ella y rellenarnos también ese cuadrito que se le está dando allá en el formato. Y el ejercicio 3 es un artículo científico, el cual usted tiene que leer, analizar, interpretar y responder unas preguntas. Entonces, recordemos las propiedades químicas del agua. Entonces, hay algunos iones, cationes, aniones que me dan ciertas propiedades al agua. Entonces, nos están diciendo que estos cationes, por lo menos que están relacionados con la salinidad, son los sulfatos, el sodio, el calcio, el magnesio, el bicarbonato y el cloro, que más o menos en aguas naturales la salinidad es alrededor de 1500 miligramos sobre litro. Tenemos que empezar a relacionarnos con las unidades de concentración. Entonces acá nos están diciendo que en este caso pues se va a medir por miligramos sobre litro. Que cuando ya estamos hablando de aguas salinas, estamos hablando de concentraciones más o menos superiores al 5000 miligramos sobre litro. Otra de las propiedades químicas del agua está relacionada con la dureza del agua. La dureza del agua está dada principalmente por unos iones bivalentes que son iones de calcio más 2 y de magnesio más 2. Entonces, ¿alguno tiene idea qué es un agua dura? ¿A qué se refiere con dureza en agua? ¿Lo ha escuchado en alguna ocasión o ha visto alguna consecuencia que se dé por esta dureza del agua? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, la dureza, como lo estamos mencionando en este caso, que está dada por calcio y magnesio, pues la concentración de estos cationes va a causar algunas modificaciones o algunas propiedades que van a estar cambiando las características comunes de un agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, cuando yo tengo un agua dura, voy a empezar a ver que por lo menos en los lavamanos, en los lavaplatos, se empiezan a formar unas capitas blancas. No sé si algunos lo han notado. Entonces, eso empieza a producirme estas deposiciones de carbonato que pues me van a dañar los utensilios. Por otro lado, también la dureza del agua está relacionada con la poca disolución o espuma que va a formar cuando tiene contacto con un jabón. Y cuando ya estamos hablando de una dureza de agua baja o más bien de aguas blandas, me la podemos relacionar con procesos de corrosión.
Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues me empieza a corroer lo que son tuberías. ¿Por qué? Porque hay deficiencia de estos cationes que le suben el pH o la dureza, por relacionarlo de esta manera. Entonces, nosotros vemos aquí unas cifras que nos están dando que las aguas blandas son más o menos inferiores a 60 miligramos sobre litro. Aguas moderadamente duras entre 60 y 180 miligramos sobre litro y las aguas duras son superiores a los 180 miligramos sobre litro. Vamos aquí nosotros a analizar que la dureza total está dada por la concentración de sales de calcio y magnesio en el agua. La dureza carbonácea está dada por los bicarbonatos, los carbonatos de calcio y magnesio, y la dureza no carbonácea por cloruros, sulfatos, nitratos de magnesio y de calcio. Aquí, pues, como les mencionaba, pues la presencia de los iones calcio y magnesio, pues, es la principal causante de la dureza del agua. Que hay algunos cationes adicionales como son el aluminio y el hierro que también pueden contribuir a la dureza, pero pues en este caso es más difícil encontrar estos cationes disueltos en agua. Normalmente, pues la forma de dureza más común y problemática es la causada por la presencia de bicarbonato de calcio, que pues son aguas duras y solubles en agua. Entonces, acá estamos viendo un ejemplo de lo que ocurre cuando el dióxido de carbono atmosférico tiene contacto con el agua, se está produciendo ácido carbónico y pues esto lo que hace es que da la formación de iones bicarbonato y iones hidrógeno. Y pues, ¿qué pasa acá? Pues hace que en el agua haya una disminución de pH, pues obviamente esto va a afectar toda la vida acuática. Adicional, vemos que pues el carbonato no es muy soluble en agua, lo que yo les mencionaba, por lo menos con la tubería, empieza a depositarse. Entonces estos depósitos pues empiezan a afectar todos los utensilios que nosotros tenemos. Igualmente, aquí nos dan un ejemplo que el agua de lluvia toma iones calcio, iones bicarbonato y se vuelve dura. Entonces está afectando todo el proceso. Relacionamos aquí la alcalinidad total con en concentración de ppm de carbonato de calcio y vemos que un intervalo ideal se encuentra entre 100 y 175 ppm, que cuando tenemos por encima de concentraciones de 175 ppm, vemos lo que son pHs muy altos, agua turbia y pues obviamente se dificulta el ajuste del pH. Cuando por el contrario está por debajo de 100 ppm, pues tenemos alcalinidades demasiado bajas, o sea, ya estamos yendo hacia problemas de acideces, entonces vemos problemas de corrosión, pH bajos, irritación de ojos y este fenómeno que podemos visualizar cuando el agua se nos empieza a poner de color verde. Entonces, ¿para qué es todo este preámbulo que llegamos nosotros a revisar antes de llegar a explicar el paso de los cálculos? Pues para que usted entienda cuál es la influencia de estos cationes aquí en el problema de dureza y alcalinidad. Entonces, usted como estudiante, según la letra que haya seleccionado, va a tomar una serie de datos. Con esa serie de datos del ejercicio va a trabajar los cálculos. Los va a poner en la tabla que se les adjunta allá en el formato. Entonces, ustedes, por ejemplo, soy el estudiante B, voy a trabajar con calcio 45.8, lo pongo en la tabla de solución. Magnesio 5.2, lo pongo en la tabla de solución. Carbonato 5.2, lo incluyo por acá. Bicarbonato 11.2, lo incluyo acá. Y con esos datos usted va a realizar los cálculos que le están solicitando. Únicamente no van a poner la respuesta, tienen que poner todo el cálculo matemático. ¿Cómo vamos a realizar nosotros estos cálculos? ¿Me confirma si me van siguiendo o tienen alguna pregunta hasta el momento? Por mi parte, claro, Hasta ahí profe. bien. Claro, profesora. ¿Todo bien? Listo. Entonces, tenemos acá lo primero, entonces vamos a hacer como un paso a paso para poder entender más o menos lo que se tiene que hacer. Entonces, les están pidiendo determinar la dureza cálcica, dureza magnésica, dureza carbonácea, alcalinidad total y dureza no carbonácea de una muestra de agua que contiene determinadas concentraciones de calcio y magnesio, al igual pues que de carbonato y bicarbonato. Esa se les da a ustedes y es la que van a poner allá como datos principales en la tabla. Entonces,
Primero, ¿qué tienen que hacer? La identificación de iones, la masa molar y los pesos equivalentes. Entonces, vamos a trabajar con los siguientes iones. A ustedes les dicen, bueno, van a trabajar con la masa molar del calcio. ¿Dónde van ustedes a buscar esa masa molar? Pregunta para todos ustedes. ¿Qué nos da a nosotros la masa molar de un elemento o de un compuesto? ¿Cómo la calculamos? Con el peso atómico de la sustancia, ¿Y pues, dónde lo encontramos? la tabla periódica. En la tabla periódica. Entonces, si en este caso me están hablando de un ion calcio, pues yo me voy a la tabla periódica y busco el calcio. Y voy a encontrar que la masa molar o el peso molecular o el peso atómico en este caso, porque estamos hablando de un solo átomo, de un solo elemento, es 40 gramos sobre un mol. Quiere decir que un ente de calcio pesa 40 gramos. Con este peso molecular yo voy a calcular el peso equivalente. ¿Cómo lo calculo? Aquí lo estamos pasando a mil equivalentes, por eso lo pasaron a miligramos, y entonces están diciendo que 40 miligramos, que es equivalente a un mol, lo están dividiendo en 2000 equivalentes. ¿Por qué en 2000 equivalentes? Porque el peso equivalente es dado por el peso molecular sobre el número de cargas. ¿Cuáles cargas? Pues estas cargas que yo veo que se generaron al perder 2 electrones por parte del calcio. Entonces, así usted calcula el peso equivalente. Dependiendo de la carga que tiene en este caso el ion o la molécula, usted va a poder calcular el peso equivalente. ¿Entendimos cómo se calcula el peso molecular y el peso equivalente? Sí, sí, señora. Listo. Lo mismo ocurre para los demás iones. Entonces, el magnesio van a hacer ustedes lo mismo. Van a ir a la tabla periódica, van a buscar cuál es el peso molecular y luego lo relacionan con el número de cargas, que en este caso también es 2, y así calculan el peso equivalente. Sería 24 sobre 2. Aquí nosotros ya estamos hablando de una molécula, que es la molécula del carbonato. Entonces, en este caso, pues usted va a buscar el peso, el peso atómico de cada uno de ellos y lo va a sumar. La sumatoria de los pesos atómicos me da el peso molecular. Entonces, ahí yo voy a sumar el peso atómico de carbono por 3, los subíndices que están al lado de un elemento multiplican todo el peso. 3 por el peso atómico del oxígeno me va a dar 60 gramos de carbonato. En este caso, pues tenemos que mirar cuál es la carga que se está generando es -2. Entonces, para el cálculo del peso equivalente serían 60 miligramos, pasándolo a 1000 equivalentes, sobre 2000 equivalentes. ¿Por qué? Pues la carga es -2. ¿Listo? Con el bicarbonato va a ocurrir lo mismo. En este caso, la carga que se está generando es 1, entonces luego de calcular el peso molecular, pues yo voy a saber que tengo una carguita. En este caso va a ser el molecular sobre el número de cargas que es 1. Entonces, en este caso, cuando la carga es 1, el peso equivalente va a ser igual al peso molecular. Y con el carbonato de calcio hacen lo mismo. Ustedes van a ver qué estado de oxidación tiene cada uno de los elementos, teniendo en cuenta que la sumatoria de todos ellos les debe dar 0. Y ahí ustedes van a saber cuáles son el peso equivalente. ¿Listo? Acá nosotros vemos que el primer paso, luego de haber calculado pues, sus pesos equivalentes, es identificar los valores asignados por el tutor en el foro. Después de hacer esto, usted va a hacer un paso a paso para calcular. Entonces, nosotros tenemos aquí una base de datos. Y acá esto se fue. Entonces, una base de cálculo es más o menos lo que les estoy presentando, en donde ustedes tienen las fórmulas que van a utilizar para calcular todas las determinaciones que les están pidiendo. Entonces, la dureza cálcica, pues, está relacionada con la concentración de calcio. Entonces, van a multiplicar la concentración de iones calcio por el peso equivalente, en este caso, del carbonato de calcio dividido en el peso equivalente del calcio. ¿Qué pasa con eso? Usted tiene que mirar que se le va eliminando.
Entonces los milequivalentes se le van hasta que le quede en función de miligramos sobre litro. Y así va a calcular la dureza cálcica. Para magnesio ocurre lo mismo, solo que va a utilizar obviamente los datos del ion magnesio y el peso equivalente del ion magnesio. Mire que mantenemos el carbonato de calcio. El peso equivalente al carbonato de calcio lo mantenemos todavía. La dureza total se da por la sumatoria de la dureza cálcica más la dureza magnésica. La alcalinidad es la concentración debida a los carbonatos. Entonces, la primera es para el carbonato, la segunda es para el bicarbonato. Mantenemos el peso equivalente del carbonato de calcio y operamos con los valores del carbonato, en este caso, peso equivalente del carbonato, concentración del carbonato, y para la alcalinidad debida al bicarbonato, lo hacemos con los valores del bicarbonato. Entonces, concentración de bicarbonato con el peso equivalente del bicarbonato. Cuando ya tengamos calculadas estas dos alcalinidades debidas a carbonatos y bicarbonatos, vamos a calcular la alcalinidad total haciendo la sumatoria de la alcalinidad por carbonatos más la alcalinidad por bicarbonatos. De una vez tengamos este dato, podemos calcular la dureza no carbonácea, que va a estar dada por la dureza total, calculamos aquí en la primera parte con magnesio y calcio, menos la alcalinidad total, la que obtuvimos sumando los carbonatos y los bicarbonatos. Y ahí obtenemos las determinaciones que nos están pidiendo para este paso. ¿Preguntas hasta acá? Yo sé que hablamos de cifras, hablamos de valores, hablamos de operaciones, pero si nosotros seguimos las bases de cálculo, únicamente es reemplazar los valores que nos están dando en la tabla y obviamente entender que las unidades se tienen que ir eliminando para que nos queden en función de lo que nos están pidiendo. Entonces, no sé si tengan alguna duda o continuamos. Profe, Señora. en la alcalinidad total, entonces, también se presenta como miligramos sobre litro de CaCO3. Sería la Sí, sí, señor. Ah, Sí. y la Sí, no ¿por qué? Porque carbonácea. todo va a estar en función de eso, señora. ¿Y la no carbonácea igual? La dureza no carbonácea va en miligramos sobre litro. No tienes que Solamente. ponerla en función de. Sí. Ah, bueno, gracias. ¿Listo? ¿Seguimos? ¿O hay alguna otra pregunta? Bueno. Entonces, acá vemos el paso a paso. Entonces, acá pues nosotros nos están diciendo, determine la dureza cálcica. ¿Cómo lo esperamos? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a los valores de la concentración que nos dieron. En este caso, pues vamos a hacer un ejemplo con un calcio de 27,2 partes por millón. Entonces, lo reemplazamos en la ecuación. Y recordemos que estos pesos equivalentes son los primeros que nosotros calculamos. Entonces, ellos se van a mantener. 100 miligramos sobre 2.000 equivalentes para el carbonato de calcio y 40 miligramos sobre 2.000 equivalentes para el calcio. Y nos va a dar una concentración de 68 miligramos sobre litro. Entonces, aquí nosotros simplemente reemplazamos el valor que nos dio y obtenemos el valor de la primera dureza, que en este caso sería dureza cálcica. Entonces, para que lo tengamos claro. ¿Listo? Lo mismo repetimos con el siguiente, la dureza magnésica. Entonces nosotros vamos a reemplazar el valor de concentración del magnesio, que es de 9,8 ppm, manteniendo el peso equivalente, el peso equivalente del carbonato de calcio y el peso equivalente del magnesio. Cuando reemplazamos, eso sí, tengan mucho cuidado en el momento de utilizar la calculadora, utilicen muy bien los paréntesis, que vayan a hacer las operaciones de manera correcta, pues para que el resultado les dé correcto. Y en este caso, pues da un valor de 40,8 miligramos sobre litro. Seguimos nosotros, entonces ya calculamos nosotros las primeras durezas, magnésica, cálcica, podemos calcular la dureza carbonácea o total, entonces se da por la sumatoria de los dos. Tenemos que la cálcica nos dio 68 miligramos sobre litro, la magnésica 40,8, entonces hacemos la sumatoria, dureza total 68 miligramos sobre litro más 40,8 miligramos sobre litro, nos da un resultado de 108,8 miligramos sobre litro.
En el siguiente paso, pues ya vamos a calcular lo que es alcalinidad. Entonces vamos a reemplazar los valores del carbonato, acá los tenemos, son 10, manteniendo concentración de carbonato, peso equivalente, qué pena, peso equivalente del carbonato, peso equivalente del carbonato del calcio, peso equivalente del carbonato, y simplemente operamos. Cuando operamos nos da un resultado de 16,7 miligramos sobre litro. Y la alcalinidad, en este caso, concentración debida al bicarbonato, pues hacemos lo mismo, reemplazando el valor de 22 miligramos sobre litro, y pues acá nosotros mantenemos el primer peso equivalente de carbonato y el peso equivalente del bicarbonato. Nos da un valor de 18,03. Hacemos la sumatoria y nos van a dar la alcalinidad total. Acá está en carbonato de calcio, pero pues se puede dar simplemente alcalinidad total 34,73. Cuando nosotros vamos a calcular la que es la dureza no carbonácea, pues acuérdense que es por la diferencia, dureza total menos alcalinidad total. Buscamos cuál fue el valor de dureza total, en este caso fue de 108,8 miligramos sobre litro y la alcalinidad total de 34,73 miligramos sobre litro. Entonces, hacemos la resta y nos da un valor de 74,07 miligramos sobre litro. Únicamente consiste en reemplazar los valores y obviamente entender qué es lo que está ocurriendo en esas aplicación de ecuaciones que ustedes están haciendo. No sé si tengamos preguntas. ¿Tengan alguna duda o alguien ya lo intentó hacer? Hubieron 2 compañeros que ya subieron aportes. Yo les dije que hoy iba a explicar esto acá en la web y que pues a partir de mañana les realimentaba los cálculos que ellos hicieron, pero que pues que si ellos querían realizar primero la visualización de la web, o ya sea en video, grabación, pues podrían hacerlo en caso de que tengan que corregir algo. Es muy fácil realmente hacer esta parte. Únicamente es pues entender muy bien de dónde salen estos pesos moleculares, los pesos equivalentes, reemplazar en las ecuaciones y pues finalmente obtener los resultados. Entonces no sé si hay alguna duda por acá. No, profe, por ahora no. De pronto cuando ya lo esté realizando, pero por ahora no. Sí, igual yo les comentaba que yo les voy, a medida que vayamos más o menos como en las fechas de realimentación de cada uno de los pasos, yo le voy a realimentar cuando estemos en el paso 3. Le voy a poner allá para que todos visualicen un videíto de cómo se hacen estos cálculos para que usted más o menos tenga de pronto más fresca la idea, o les comparto una diapositiva donde estén bien las ecuaciones, pues para que usted las pueda aplicar. ¿Listo? Y el siguiente paso es el paso ejercicio 2, ecuación química, en donde según el estudiante que usted seleccionó, pues va a tener una ecuación. Entonces, ¿qué va a hacer con esa ecuación? Usted va primero, pues obviamente a la tabla de respuesta en su anexo, va a poner, yo soy el estudiante C y mi proceso químico es reducción de nitratos en medio ácido presentes en aguas naturales. Voy a escribir la reacción química y la implicación ambiental, ya sea desde el punto de vista de la contaminación o el tratamiento de aguas, porque este proceso redox puede darse tanto por un proceso de contaminación o puede ser un proceso de tratamiento que se tiene en cuenta, pues ya sea para potabilización de agua u otro tratamiento. Entonces, tener en cuenta, la ecuación química tiene que estar bien escrita. Entonces, ¿cómo se escribe correctamente una ecuación química? Primero, está formada por reactivos, que son las partes o los compuestos que está antes de la flecha. ¿Qué significa esta flecha? Me está diciendo, estos dos reactivos reaccionan y producen. Los productos van después de la flecha. Están sumados, ¿por qué? Porque ellos reaccionan entre sí para, en este caso, reactivos para formar productos. Y los productos quiere decir que pues se formaron 2 productos diferentes que pueden estar en diferente estado de agregación. ¿Qué es el estado de agregación? El estado en el que se encuentra la materia en el momento de generarse el producto o en el momento de reaccionar. Por ejemplo, en este caso, yo veo que el calcio al lado tiene una S. Este estado de agregación quiere decir que el calcio está sólido, que se hace reaccionar con el agua que está en estado líquido, por eso hay una L,
para darme, en este caso, hidróxido de calcio, que aquí no está puesto el estado de agregación, pero esta agregación del hidróxido de calcio es acuoso. Entonces se pondría un AC, más H2, que es hidrógeno gaseoso, por eso tiene aquí una G. Entonces, posiblemente este hidrógeno se va y el hidróxido de calcio, pues me queda aquí en estado acuoso o en estado sólido, dependiendo de qué cantidad de agua se agregó. Entonces, importante escribirla bien si tienen subíndices, en este caso que me está indicando este 2 al lado del hidrógeno, que hay 2 hidrógenos, lo mismo cuando está por fuera de un paréntesis, el 2 me va a multiplicar todos los elementos que están dentro de ese paréntesis. Cuando yo ya voy a hablar de un coeficiente de balanceo, que es este número que ustedes ven en naranja, es el coeficiente que usted pone para balancear toda la ecuación. ¿Cómo así balancear la ecuación? Pues usted tiene que caer en cuenta que los reactivos tienen que mantenerse en los productos. Quiere decir, mismo número de átomos en reactivo, mismo número de átomos en los productos, porque la frase típica por acá que ustedes siempre oyen en química, la materia no se destruye, simplemente se está transformando. Entonces, tienen que mantener mismo número de átomos de calcio en reactivos, en productos. Mismo número de átomos de hidrógeno en reactivos, mismo número de átomos de hidrógeno en productos. Lo mismo con el oxígeno, igual en reactivos, igual en productos. Cuando este coeficiente está enfrente de un compuesto, el coeficiente multiplica todo el compuesto. Entonces quiere decir que en este caso 2 por 2 hidrógenos, 2 por 1 oxígeno. Y lo mismo acá. Aquí este que está por fuera es multiplicar el OH. El calcio no lo va a tocar, no va a intervenir con él. ¿Listo? Entonces, esos son los que, digamos que las indicaciones que usted tiene que tener en cuenta para escribir la ecuación. Busquemos editores de ecuaciones químicas. Yo sé que en química general por allá ustedes ven eso, los que ven química general. Los que no sabemos de pronto de algunos editores, pues utilicemos los editores de ecuaciones que hay en Word, también sirven. No me vayan a poner aquí 2 puntos, no me vayan a poner un igual, porque pues eso no es una ecuación química bien escrita. No me vayan a poner CA la en mayúscula porque ese elemento no existe o se puede confundir con otro elemento en caso de que de pronto hay otro elemento que sí se escriba de esa forma. Entonces, mirar que la ecuación esté muy bien escrita. Cuando usted ya tenga la ecuación bien escrita, pues va a ir entonces a esa aplicación o implicación que tiene esa ecuación redox que usted escribió. Entonces ahí usted va a poner, en este caso, pues las sales de aluminio se aplican en el tratamiento del agua para precipitación de aluminio insolubles. Entonces nos va a contar ese proceso, qué es lo que hace en el agua. La está tratando, es un proceso de contaminación y eso es lo que usted va a explicar. Preguntas hasta acá. ¿No? Bueno. Para la última parte, para el último paso, aplicación de parámetros de evaluación y métodos de control, pues usted tiene un artículo científico. Usted va a ir a buscar ese artículo, lo va a leer y va a contestar unas preguntas. Allá hay una tablita que yo les puse en el anexo y usted va a ingresar y va a contestar las preguntas según el análisis y lo que usted entendió. El artículo está en inglés, la idea es que estamos manejando estrategias de internacionalización para que ustedes se vayan adaptando a un segundo idioma y pues y la idea es que también de esas respuestas en inglés. Entonces, por favor, evitemos a IA, evitemos al máximo traductor. Acuérdense que si ustedes utilizan IA, la IA es una herramienta, pero no quiere decir que la IA va a pensar por ustedes. Entonces, sí la pueden usar, de pronto, bueno, explíqueme mejor cómo está esta frase, yo entiendo esto, pero con sus palabras me van a explicar, me van a responder las preguntas que se están haciendo acerca del artículo científico. Es muy sencillo, es un análisis muy sencillo. La idea es que pues ustedes vayan profundizando y vayan de pronto empapándose de esta nueva estrategia de internacionalización para conocer una segunda lengua y pues obviamente la mayoría y los mejores artículos siempre se encuentran en inglés. Entonces ustedes también tienen que ir haciendo esta revisión de artículos o de conocimiento científico pues en el idioma que más se publica para que también lo tengan en cuenta. Eso sería como todo lo que yo les tengo para compartirles el día de hoy.
obviamente, pues no sé si tengan alguna pregunta, si no, pues pueden consultar cualquier duda que tengan, ya saben los canales de comunicación que tenemos nosotros, entonces me escriben por Teams, me escriben por correo interno, me escriben por correo institucional. Mis horarios de atenciones pues normalmente son de 8 a 11 de la mañana, lunes, martes o miércoles, pero desde que yo me encuentre sentada frente al computador, usted me escribe, yo le voy a contestar con muchísimo gusto. Esta semana nosotros en la zona Centro-Oriente, Ciudad Bucaramanga, nos encontramos en despliegue estratégico. Entonces, lo que es este fin de semana, lo que es hasta el viernes, pues va a ser de pronto un difícil la comunicación, pero tan pronto pueda, yo me voy a comunicar. Cualquier inquietud que tenga, se las voy a estar resolviendo. No sé si tengan alguna pregunta hasta acá. No, por mi parte, profe, muchas gracias. Bueno, Edward dice que no, los demás compañeros no sé si tengan alguna duda, ya avanzaron en algo o algo no han sido capaces de hacer. ¿No? Bueno, de paso les recuerdo para algunos compañeros que me han estado escribiendo que el componente práctico es un componente práctico de manera presencial, no hay ninguna actividad que vaya a reemplazar este componente práctico, entonces por favor busquemos las secciones, hay en algunos centros que la programación del Excel ya aparece en qué centro se va a ofertar, ya aparecen las fechas, de pronto falta asignación de tutor, cuando esto ocurre, pues obviamente todavía no lo publican hasta que no tengan establecido el tutor, entonces vamos revisando, yo también les voy revisando, les voy comentando, mira, abrimos en tal zona, se abrió en tal otra para que se puedan ir inscribiendo, pero no dejen para última hora para inscribirse porque puede que se queden sin cupo o puede que la fecha ya haya pasado. Entonces vayamos revisando estas secciones que ya han sido programadas, de pronto en los centros que usted puede asistir. Recuerde que si usted está en una zona, pero usted puede asistir a otra zona, entonces va a buscar cuándo son esas fechas y pues puede asistir a ellos, no hay ningún inconveniente, desde que haya cupos usted se puede inscribir. De otra información que quería hablarles o comentarles en este momento es sobre lo que yo les estoy compartiendo a ustedes siempre en las noticias del foro, de las noticias general del curso, en el foro general de noticias del curso. Les voy compartiendo siempre de pronto todas estas reuniones, encuentros, lo que les comentaba del workshop. Acordémonos que el workshop ya es la otra semana, entonces para los que puedan asistir, pues con mucho gusto lo recibimos. Va a ser una actividad muy interesante. Para octubre tenemos lo que es la Semana de la Química, es 31 de octubre. 1 de noviembre, para que se vayan inscribiendo. Toda esta información también la encuentran allá en las noticias del curso para que puedan inscribirse o para que puedan asistir. Ahí están los enlaces. Entonces, para que vayan ustedes programándose y asistir a todas estas actividades. No sé si tengan alguna pregunta. Si no tenemos ninguna pregunta, entonces pues muchísimas gracias por asistir. La grabación se las trato de compartir ahorita más tarde o mañana en la mañana. Igual quedo atenta para cualquier duda que tengan, poder pues aclararle todos los inconvenientes y poder que ustedes vayan avanzando en este trabajo. Entonces, muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir y voy a detener la grabación. Gracias, profe.